Ya con esas denuncias que hemos conocido en los últimos meses, ese aumento en el número de denuncias contra clínicas dentales, de esas denominadas low cost en España, también aquí, Estíbaliz, en Canarias, hay Así es, de esas Marta, denuncias. porque según una compañía online, reclamador.es, en Canarias podríamos estar entre centenares de reclamaciones, un número relativamente alto si tenemos en cuenta que hay aproximadamente 1.200 odontólogos colegiados y más de 700 clínicas dentales, lo que hace una media de una reclamación por centro. En cuanto a la causa, los implantes representan el 30% de las reclamaciones, seguidos de tratamientos más conservadores como prótesis, ortodoncias y cirugías. El 40% de los españoles visita una vez al año el dentista, una tendencia que apenas ha sufrido variación en los últimos tiempos. No ocurre lo mismo con las denuncias que presentan los pacientes ante lo que consideran una mala praxis y cuya cifra va en aumento. Según el portal online elreclamador.es, a finales de 2017 se espera que se registren más de 20.000 reclamaciones dentales en toda España, de las que 800 corresponderían a Canarias. Hay que tener en cuenta que en las islas hay aproximadamente 700 clínicas dentales y más de 1.200 dentistas colegiados, por lo que los resultados arrojarían una media de una reclamación por centro. El reclamador.es también advierte que la mayor parte de las reclamaciones se efectúan contra cadenas dentales y clínicas, ya que atienden el triple de pacientes que una clínica tradicional, recibiendo una media de 10 reclamaciones por centro y año. En cuanto a los motivos de las quejas y reclamaciones, la gran mayoría de los afectados, un 70%, lo hace por motivos clínicos, un 10% por cuestiones económicas y el 8% por causas administrativas. Los implantes representan el 30% de las reclamaciones, seguidos de los tratamientos más conservadores como prótesis, ortodoncias y cirugías. Todo que tiene que ver con la odontología es muy delicado, hay que tener mucho cuidado en manos de quién nos ponemos a la hora de enfrentar este tipo de tratamientos. Y pues los odontólogos, los profesionales, alertan contra las prácticas que hacen determinadas empresas de este tipo de clínicas llamadas low cost, odontología low cost. Vamos a hablar esta mañana con Francisco Perera, que es presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, que nos acompaña un día más. ¿Qué tal, señor Perera? Muy buenos días. Muy bien, muy Pues buenos creo que días. estarán preocupados. En su momento hablamos de intrusismo profesional y ahora esto va un paso más allá, porque son clínicas con una apariencia excepcional, con unas ofertas excepcionales que luego pueden no dar el servicio que ofrecen. Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque el número de reclamaciones que recibimos sobre este tipo de clínicas es muy superior al que recibimos de las clínicas generales, digamos, de toda la vida. Evidentemente, bueno, pues estas clínicas no siempre están, no son propiedad de sanitarios, es decir, es un empresario el que puede estar detrás, y nosotros creemos que las clínicas dentales deben de ser dirigidas por sanitarios, sean médicos, sean dentistas, pero un sanitario, no un empresario que a lo mejor pueda hacer prevalecer los intereses económicos sobre los sanitarios. Claro. ¿Y esto por qué está ocurriendo, señor Perera? Por una cuestión económica de mucha gente que todavía ve la consulta del dentista como algo muy caro, un lujo que no se pueden permitir, y vemos que luego hay clínicas que lanzan unas campañas muy agresivas, también en función de la capacidad de renta de cada una de las familias, o también por un exceso de dentistas, señor Perera. Yo creo que en el fondo está el exceso de dentistas. En España se han abierto una cantidad enorme de facultades de odontología, tanto públicas como privadas, sobre todo privadas, y ahora mismo el número de dentistas que tenemos en España triplica prácticamente el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto hace que tengamos una cantidad de dentistas excesiva, que se ve como una mano de obra barata, y que yo creo que es lo que ha propiciado que personas con una visión económica brillante hayan visto este tema, hayan abierto estas consultas. Los dentistas normalmente en este tipo de franquicias o en este tipo de cadenas marquistas no están bien pagados y además están supeditados un poco a los materiales que decida comprar el empresario de turno, o incluso en algunos casos, y lo sabemos por colegiados que nos denuncian también este tipo de prácticas, se les impone
un poco el diagnóstico que han de dar sobre un determinado caso. Claro, y eso para nosotros es tremendamente preocupante. Claro, porque los pacientes deben saber que cuando se trata de la boca pues es una cosa más complicada de lo que pueda parecer, porque una cosa es una limpieza habitual o incluso una un poquito más complicada, y otra ya es cuando hablamos de implantes, de sustitución de piezas. Eso lo tiene que hacer un profesional que sepa muy bien lo que está haciendo, porque está interviniendo dentro de la boca del paciente. Esto puede tener muchísimas repercusiones en su salud. Debe hacerlo un profesional, lógicamente colegiado, eso es lo mínimo, y además con experiencia. Y la experiencia no se coge practicando sobre el paciente, es decir, la experiencia se debe coger pues haciendo sus máster o sus preparaciones o sus cursos, y en muchos casos, desgraciadamente, no quiero decir, no podemos generalizar, pero en muchos casos en este tipo de empresas encontramos colegiados recién egresados de las facultades y con poca experiencia. Repito, no me gustaría generalizar esto, pero sí es cierto que es lo que recibimos en el colegio como reclamación. Es decir, los pacientes se quejan de que en muchos de estos centros el dentista es un dentista que varía. Es decir, que yo voy un día a hacerme un tratamiento y cuando acudo al mes siguiente ya no está ese dentista, está otro, o varían con mucha frecuencia, y esto digamos es justo lo contrario de la clínica tradicional de dentista, del dentista de cabecera que nos conoce, que nos ha tratado la boca toda la vida, que sabe nuestras patologías. Además, en estas clínicas low cost también se da el caso del sobretratamiento, es decir, de llevar a cabo tratamientos que ni siquiera son necesarios. Bien, eso es uno también de los temas graves y que, por supuesto, perseguimos. Lo que pasa es que es muy difícil demostrar un sobretratamiento, porque si una persona acude a la consulta y el dentista o ese profesional en el que la persona confía le dice que tiene, por decir algo, 7 caries, pues el paciente tampoco tiene forma de demostrarlo, salvo que vaya a pedir una segunda opinión y nosotros en el colegio podamos constatar que ha sido mal diagnosticado. Mal diagnosticado, queremos pensar que por falta de experiencia, no por un interés económico. Claro, ¿no? el caso es que en este tipo de clínicas hay muchos nombres comerciales. Uno de ellos es Fanident, que fue una empresa que ya quebró y que dejó muchas personas pues a mitad de tratamientos muy complicados, personas que se encontraron con que debían pagar muchísimo dinero, otras que ya habían pagado dinero una vez que esa clínica quebró. ¿Qué puede hacer una persona para detectar cuando no es el procedimiento habitual que se debería seguir en una clínica que funcione como si es debido? Porque imagino que por algo caen los pacientes en este tipo de Hombre, yo creo que ya debe ser digamos una campana de alarma cuando la persona que nos atiende o que nos presenta el plan de tratamiento o bueno, el presupuesto ya me daría igual, pero que la persona que nos presenta el plan de tratamiento no es el profesional. En muchos de estos centros... Incluso puede ser un comercial. En muchos de estos centros son comerciales que sí van con una bata y presentan, digamos, un poco el plan de tratamiento al paciente a la vez que le van presentando una financiación y demás. Que esa es la cuestión de enganche, ¿no? Yo creo que sí, eso ya debe un poco hacer sonar las campanas de alarma. ¿Que es legal? Por supuesto, o sea, yo no me estoy metiendo en que esto sea absolutamente legal. A nosotros, y me refiero a los profesionales de la sanidad, al colegio, no nos parece bien. Yo creo, repito, que las clínicas deben estar llevadas por un profesional de la sanidad, que sea el que se ocupe de determinar qué materiales se compran, que sea el que se ocupe, por supuesto, de hacer los diagnósticos y de elegir para el paciente el mejor tratamiento independientemente del coste. Es decir, el tratamiento tiene que ser, la boca, la patología tiene que ser bien diagnosticada y correctamente tratada con los mejores materiales disponibles que tengamos en ese momento, ¿no? ¿Estos problemas de fraude podrían reducirse si el dentista o su función estuviera más generalizada dentro de la seguridad social, la seguridad pública? Yo creo que la boca debería entrar en las prestaciones de la sanidad pública. De momento, aquí en Canarias estamos tratando ya a los niños por el Padicán,
Pero yo creo que deberíamos ir aumentando las prestaciones de la sanidad pública. Si eso fuera así, lógicamente estas empresas, muchas, no tendrían tanta facilidad para abrirlas y para captar gente. Claro, porque la cuestión económica yo creo que es el kit de la... Yo creo que la cuestión económica... Porque ese es el enganche principal, le financiamos un tratamiento que... Normalmente los tratamientos dentales, desde que pasen de una determinada intervención, ya empiezan a ser muy costosos y claro, son personas que necesitan ese tratamiento y ese es el enganche. Pues me van a financiar algo que necesito realmente. Pero es algo que digamos, la clínica de todos los días también lo hace. O sea, quiero decir, ya muchas clínicas financian a través de entidades bancarias o simplemente fraccionan sus pagos, los pacientes, de una forma que tampoco implica a lo mejor la intervención de una tercera entidad como puede ser un banco, ¿no? Yo creo que eso se podría resolver. Lo que pasa es que efectivamente estas empresas han sabido encontrar un gancho de esta manera, ¿no? A través de las financiaciones y de presentar tratamientos que algunas veces, bueno, los que llevamos haciendo odontología toda la vida nos llevamos las manos a la cabeza porque es que simplemente no cubren los gastos, los mínimos gastos para poderlos hacer, ¿no? Bueno, pero todo esto empieza por la prevención también, señor Pereira, y de llevar una rutina con el dentista para evitar posibles daños en nuestra salud bucodental de cara al futuro, porque ya usted me decía en la sala de invitados precisamente que nos gastamos mucho más dinero en peluquería al año que lo que podría ser una revisión al año con el dentista, por ejemplo. O en telefonía móvil. Sin ir más lejos. Si empezamos a sumar... Sin ir más lejos. No, es una realidad. Vamos a ver, nosotros sostenemos que si el paciente acude al dentista 2 veces al año, o pongamos una vez al año, y esto lo hace regularmente, es difícil que se desarrolle una patología muy grave en ese tiempo. Entonces, pues si es una caries se va a coger a tiempo, una pieza no se perderá, por lo tanto no habrá que poner un implante, o se podrá hacer endodoncias y demás. Esas revisiones anuales no son caras. Y, repito, si se hace así, el tratamiento que se tenga que aplicar tampoco será caro para el paciente, ni muy gravoso para su bolsillo. Hay casos, pues evidentemente podrá haber un accidente, una persona que se destroce la boca en un accidente, bueno, pues eso ya son casos puntuales, pero el 99% de la población, si consiguiéramos hacer una prevención, si consiguiéramos mantener una higiene bucal que hacemos en casa todos los días y fuéramos al dentista 2 veces al año, una vez al año, si nos vamos al límite. Nos podemos ahorrar esos tratamientos de 2.000, 3.000 euros. Efectivamente, nunca vamos a llegar a ese tipo de tratamientos, ¿no? O no deberíamos llegar a ese tipo de tratamientos. Bueno, pues señor Pereira, queda claro eso, que es importantísimo acudir al odontólogo profesional que incluso puede hasta facilitarle las cosas y se está tratando pues, un paciente con el profesional adecuado. Yo creo que sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes por traer este tema. Buenos días.